Lo que ves en los titulares del mundo hoy no es un accidente. Lo que está pasando ahora mismo, en este preciso momento de la historia, es el desmoronamiento de un orden global que durante 80 años fue diseñado para proteger a ciertos países, a ciertas élites, a ciertos intereses. Y cuando un satélite chino que costó 36 millones de dólares aparece en los titulares vinculado al búnker secreto de Benjamin Netanyahu, la gente común reacciona con asombro, con incredulidad, como si esto fuera algo nuevo. Pero si usted ha estado prestando atención, si usted ha analizado el proceso histórico detrás de estos conflictos, esto no sorprende en absoluto. Lo que sorprende es que haya tardado tanto en hacerse visible. Estamos viviendo en tiempo real el colapso del monopolio de la información militar que Occidente creyó tener para siempre. Y hoy, en este video, vamos a hablar honestamente sobre lo que todo esto significa. Empecemos por lo básico, porque el contexto importa y el contexto aquí es enorme. En junio del 2025, Israel e Irán protagonizaron lo que los analistas militares ya llaman la Guerra de los 12 días. Fue un conflicto que transformó el Medio Oriente de maneras que todavía estamos procesando. Israel lanzó ataques devastadores contra instalaciones nucleares y de misiles dentro de Irán. Irán respondió con misiles balísticos que alcanzaron el corazón de Tel Aviv, específicamente el distrito conocido como Hakiria, que es el centro de mando militar israelí. Y en medio de ese caos, algo ocurrió que cambió las reglas del juego para siempre. Los misiles iraníes no cayeron al azar, llegaron con una precisión que no se puede explicar solamente con los recursos tecnológicos propios de Irán. Alguien los estaba guiando, alguien con ojos en el cielo. Analistas de defensa senior describen lo que circula ampliamente como un modelo de ojos y puños, en el cual la red de satélites china proporciona a Irán cobertura continua, las 24 horas, los 7 días de la semana, con actualizaciones en tiempo real, inteligencia de señales, mapeo de terreno, telemetría, imágenes de radar, ópticas e infrarrojas bajo cualquier condición climática, de día o de noche, permitiendo a Irán apuntar con precisión objetivos israelíes y norteamericanos. Sin China, dicen estos analistas, no hay precisión. Sin China no hay boom, boom, Tel Aviv. Eso es lo que está en juego aquí. No se trata de un satélite, se trata de una alianza estratégica que ha reconfigurado el equilibrio de poder en toda la región. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque este no es un fenómeno que apareció de la nada. El acuerdo de asociación estratégica integral firmado entre China e Irán en 2021 proporcionó el andamiaje diplomático para esta convergencia, inicialmente enfocado en energía, electrónica de doble uso y cadenas de suministro de propelente para misiles, pero después de la Guerra de los 12 días, esa asociación se expandió decisivamente hacia el dominio espacial, donde la soberanía sobre el posicionamiento, la navegación, el tiempo y la inteligencia de reconocimiento se ha convertido en el habilitador decisivo del poder de combate moderno. Es decir, esta no es una relación nueva, es una relación que fue construida cuidadosamente durante años, mientras Occidente miraba hacia otro lado o prefería no hablar de ello. Ahora, pensemos en el satélite del que estamos hablando. No es un instrumento de guerra directa, es un instrumento de información. Y en el mundo moderno, la información es poder. Los iraníes y los hutíes también han tenido acceso a la más reciente tecnología china, en forma de imágenes proporcionadas por los satélites Chang'e, alimentados desde una red de 300 mini satélites Jilin 1 en órbita a 375 millas de profundidad. Este sistema puede producir imágenes con una resolución de hasta medio metro, incluyendo ópticas hiperespectrales
y video en vivo de objetivos en movimiento, medio metro de resolución. Piensen en lo que eso significa. Eso significa que desde el espacio se puede distinguir un vehículo militar de un automóvil civil, se puede identificar la entrada de un túnel, se puede localizar con bastante precisión dónde se encuentra el búnker de un primer ministro. Y eso nos lleva directamente al núcleo de la historia que nos ocupa, el famoso Sitio 81. De Grayson geolocalizó el búnker subterráneo de un importante centro de mando y control ubicado dentro de un densamente poblado vecindario de Tel Aviv, conocido como Sitio 81, una instalación construida por Estados Unidos que alberga una base de inteligencia ultrasecreta. Este no es un lugar del que los medios occidentales hablen abiertamente. De hecho, hay razones muy concretas por las que este lugar ha sido protegido de la vista pública durante décadas. Google Maps borra las imágenes satelitales de Israel a pesar del fin de la legislación de los Estados Unidos que prohibía su publicación. La región al este de la calle Leonardo da Vinci y al oeste del centro Azrieli también está censurada por el Yandex Maps, con sede en Moscú, con imágenes satelitales y metadatos de las torres da Vinci completamente bloqueados, tanto Google como Yandex, los dos gigantes del mapeo digital global, los dos borrando las mismas imágenes. Eso no es una coincidencia. Eso es coordinación al servicio del poder. Pero los satélites chinos no borraron nada. Y ese es exactamente el punto de inflexión que estamos discutiendo hoy. La empresa Mizar Vision, con sede en Shanghái, ha estado publicando imágenes satelitales de los movimientos militares norteamericanos durante la operación Furia Épica, incluyendo ubicaciones de cazas F-22, aeronaves de mando y control y grupos de ataque de portaaviones, y algunos de esos sitios fueron posteriormente atacados por represalias iraníes. Piensen en esto con cuidado. Las imágenes se publicaban, los objetivos eran atacados y las imágenes volvían a publicarse para confirmar el daño. Esto es inteligencia geoespacial siendo usada como arma en tiempo real y en cierta medida sucediendo a la vista del público. Ahora bien, alguien que piensa como capitalista tradicional podría decir, bueno, Mizar Vision es una empresa comercial, no es el gobierno chino. Y eso es técnicamente correcto, pero profundamente engañoso. La publicación de imágenes de alta resolución por parte de empresas chinas como Mizar Vision, detallando las baterías de misiles THAAD de los Estados Unidos en Jordania y los despliegues de Patriot PAC-3 en Bahrein, señaló no solo capacidad técnica, sino también un mensaje estratégico, ya que estas imágenes circularon rápidamente dentro de los ecosistemas mediáticos iraníes y los círculos de defensa. No se trata de una empresa haciendo negocios, se trata de un instrumento de poder blando y de poder duro operando simultáneamente, con plausible negación construida dentro de su estructura. China puede decir somos neutrales, mientras sus empresas señalan los objetivos que Irán destruye horas más tarde. Eso es lo que Marx llamaría una contradicción del sistema, pero aplicada no al capitalismo interno, sino al capitalismo imperial en su fase de multipolaridad emergente. El sistema que dominó el mundo desde 1945 fue construido sobre la premisa de que Occidente, especialmente los Estados Unidos, controlaría las líneas de comunicación, las redes de información, las cadenas de suministro y la narrativa global. Ese control fue tan total, tan profundo, que la mayoría de la gente nunca lo vio. Era el agua en la que nadábamos. Pero ahora hay otro sistema, no perfecto, no moralmente superior en todos sus aspectos, pero funcionalmente competitivo, que está disputando ese monopolio. Y lo está haciendo con herramientas que Occidente
nunca creyó que sus rivales podrían desarrollar con tanta eficiencia. En términos financieros, la asimetría es impactante, ya que Irán accede a una arquitectura orbital cuyo costo de desarrollo agregado probablemente supera los cientos de miles de millones de dólares, mientras que Pekín incurre en un costo incremental mínimo al compartir flujos selectivos de datos, logrando así apalancamiento estratégico a un costo marginal casi nulo. Detengan todo, lean eso de nuevo. China logra un apalancamiento estratégico enorme, un cambio real en el equilibrio de poder, a un costo marginal casi nulo. Eso es capitalismo de Estado en su forma más sofisticada. Eso es planificación estratégica a largo plazo. Mientras Washington gasta billones en guerras directas que desgastan su propio poder económico e institucional, Beijing gasta fracciones compartiendo datos satelitales y observa cómo sus adversarios se debilitan mutuamente. Y en ese contexto, volvamos al búnker de Netanyahu, porque la historia del sitio 81 no es solamente una historia sobre inteligencia militar, es una historia sobre la arquitectura del poder y sobre quién paga el precio cuando ese poder está en peligro. Correos electrónicos filtrados de un ex jefe del Estado Mayor General del Ejército israelí indican además que el sitio 81 se usa para comando y control militar. El Jerusalem Post también informó que un misil iraní que impactó las Torres Da Vinci estaba a un tiro de piedra de la oficina de Netanyahu, que se llamaba Edificio 22, antes de ser renombrado como Casa Shimon Peres, la oficina del primer ministro israelí, a un tiro de piedra del lugar donde cayó un misil iraní. Eso no es un titular menor, eso es una señal geopolítica de proporciones históricas. Pero hay algo más en esta historia que me parece absolutamente fundamental, y es la cuestión de quién construyó todo esto. La fase 2 más grande del proyecto Sitio 81 fue adjudicada posteriormente a la controvertida Oxford Construction de Pensilvania por 29,6 millones de dólares en agosto del 2012, una empresa de construcción norteamericana. Dinero de los contribuyentes norteamericanos, construyendo búnkeres secretos para el gobierno de Israel, debajo de apartamentos civiles, en el corazón de Tel Aviv. Y ahora resulta que los satélites chinos que alimentan la cadena de ataque iraní pueden localizar esas instalaciones. El mismo dinero de los contribuyentes norteamericanos que construyó el búnker ahora financia la tecnología que el adversario usa para encontrarlo, no porque haya una conspiración simple y lineal, sino porque así funciona el capitalismo global. Los intereses del capital no tienen bandera y las inversiones fluyen donde los retornos son más altos sin importar las consecuencias geopolíticas a largo plazo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reunió a su gabinete de seguridad en un búnker subterráneo secreto para discutir la confrontación en curso con Irán. Algunos ministros y miembros del liderazgo político israelí habían estado durmiendo en lugares subterráneos secretos desde el comienzo de los ataques, en anticipación de posibles bombardeos con misiles iraníes. Ese es el estado de cosas. El líder de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, armado hasta los dientes con tecnología norteamericana, durmiendo en búnkeres subterráneos porque los satélites del otro lado del mundo lo pueden ver. Eso es un cambio de paradigma, no es propaganda, es la realidad operativa de abril del 2026. Y mientras todo esto ocurría, ¿qué estaba pasando en el frente diplomático? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese al fuego entre Irán y el eje norteamericano israelí, un acuerdo de 10 días que tomó desprevenido al propio gabinete de seguridad israelí. Netanyahu, según se informó, estaba sorprendido de que el cese al fuego
había sido anunciado sin que él fuera plenamente consultado y tuvo que admitir ante sus ministros que lo había aceptado a pedido de Trump. Paren. El primer ministro de Israel, el hombre que ha construido toda su carrera política sobre la imagen de ser el guardián inquebrantable de la seguridad israelí, tuvo que admitir que aceptó un cese al fuego que ni siquiera consultó con su propio gabinete, porque el presidente de los Estados Unidos se lo pidió. ¿Quién manda aquí realmente? ¿Cuál es la cadena de mando real? ¿Y por qué esto no recibe más atención en los medios de habla hispana en los Estados Unidos? Porque eso es lo que muchos de ustedes que están viendo este video buscan: información real, no propaganda, no pantallas de humo. Quieren entender cómo funciona el poder de verdad detrás del teatro que nos presentan en las noticias de las 8 de la noche. Y la realidad es esta: el poder imperial norteamericano, que llegó a su cúspide en los años 90 después del colapso soviético, está experimentando lo que los historiadores de las próximas décadas llamarán su contracción estratégica. No un colapso inmediato, no el fin del mundo, pero sí una redistribución real del poder global, con actores nuevos que tienen herramientas nuevas y que ya no aceptan el orden unipolar como algo natural o inevitable. Para finales del 2025, Irán había completado su transición del GPS controlado por los Estados Unidos al sistema de navegación por satélite Beidou 3 de China para aplicaciones militares, integrando señales encriptadas en los paquetes de guía de misiles y haciendo sus sistemas de ataque sustancialmente más resistentes a las tácticas de interferencia y suplantación occidentales que habían degradado el rendimiento durante el conflicto de junio. Esto es un detalle técnico que tiene consecuencias enormes. Por años, uno de los instrumentos de poder norteamericano fue la capacidad de interferir las señales GPS de sus adversarios, degradando la precisión de sus misiles. Ese instrumento ya no funciona contra Irán, porque ahora Irán usa Beidou y Beidou no lo controla Washington. Hay aquí una lección económica fundamental que me parece importante señalar. El dominio de las infraestructuras críticas, incluidas las digitales, es la base del poder en el siglo XXI. Quien controla la navegación satelital, quien controla las comunicaciones encriptadas, quien controla los datos de reconocimiento en tiempo real, ese actor tiene una ventaja estructural que se traduce en poder militar, económico y político. Durante décadas, esa ventaja estructural estuvo casi monopolizada por los Estados Unidos y sus aliados. Lo que estamos viendo ahora es la proliferación de esas capacidades hacia actores que no están dentro del sistema de alianzas occidental. Y esa proliferación no va a revertirse. Las sanciones norteamericanas, anunciadas en abril del 2025, apuntaron a Changwon Satellite Technology Co., operador de la constelación Jilin 1, por supuestamente proporcionar imágenes de alta resolución a las fuerzas hutíes respaldadas por Irán en el Mar Rojo, destacando el vínculo tangible entre las empresas chinas de imágenes comerciales y las operaciones proxy iraníes. Sanciones. Ese es el instrumento que Washington ha usado repetidamente en las últimas décadas para disciplinar a los actores que se salen de la línea. Sanciones contra Rusia, sanciones contra Irán, sanciones contra Venezuela, sanciones contra Cuba y ahora sanciones contra empresas satelitales chinas. Pero cada vez que se imponen estas sanciones, el efecto esperado, que es el de doblegar a los adversarios, produce en cambio una aceleración de la búsqueda de alternativas. Rusia se acercó más a China, Irán se acercó más a China y China aceleró el desarrollo de sus propias cadenas de suministro tecnológico
para no depender de los sistemas occidentales. Es como si el instrumento de presión estuviera fabricando exactamente la resistencia que intenta suprimir. Y eso, amigos, es una contradicción sistémica de primer orden. No es que los funcionarios norteamericanos sean estúpidos, es que el sistema en el que operan tiene lógicas propias que producen estos resultados casi mecánicamente. Las corporaciones norteamericanas necesitan mercados globales. Los mercados globales requieren cierta estabilidad. Esa estabilidad requiere la capacidad de influir en los gobiernos de todo el mundo. Cuando esa influencia se ejerce a través de sanciones, se crean incentivos para que los países sancionados encuentren rutas alternativas. Esas rutas alternativas producen competidores tecnológicos y esos competidores tecnológicos terminan siendo los que equipan a los adversarios militares de Occidente con capacidades que antes eran monopolio occidental. La ironía es perfecta y perfectamente trágica. Ahora, ¿qué está pasando en este momento en abril del 2026? Imágenes satelitales comerciales capturadas el 10 de abril del 2026 indican que Irán comenzó a limpiar escombros de las entradas de túneles en una base de misiles balísticos subterránea cerca de la ciudad de Khomeini, en la provincia de Markazi, después de los recientes ataques aéreos de los Estados Unidos e Israel. Las imágenes muestran equipos de ingeniería usando maquinaria pesada de construcción para restaurar el acceso al sitio durante un cese al fuego en curso. Es decir, mientras dura el cese al fuego, Irán no está sentado cruzado de brazos esperando que llegue la paz. Está reparando, está reorganizando, está preparándose para lo que venga. Y lo sabe hacer porque tiene los ojos en el cielo para monitorear cada movimiento del adversario. Evaluaciones de inteligencia recientes de los Estados Unidos compartidas con CNN el 2 y 3 de abril del 2026 estiman que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán permanecen intactos a pesar de más de un mes de ataques aéreos sostenidos coordinados por los Estados Unidos e Israel. La mitad, después de más de un mes de los bombardeos más intensivos que los Estados Unidos han lanzado desde la guerra de Irak. La mitad de los lanzadores intactos. Eso no es un fracaso menor. Eso es una demostración de que las infraestructuras subterráneas, combinadas con una doctrina de dispersión y movilidad, pueden resistir incluso el poder aéreo más avanzado del mundo, especialmente cuando tienes información en tiempo real sobre dónde están los aviones y los portaaviones enemigos. Y los satélites chinos son parte de esa ecuación. La cadena de muerte híbrida representa así un paso evolutivo en la guerra de poder, en el que el reconocimiento desde el espacio se convierte en el habilitador decisivo que multiplica la efectividad de las fuerzas convencionales. Sin la capa orbital del Ejército de Liberación Popular, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tendría dificultades para atacar objetivos móviles o camuflados, como baterías Patriot reposicionadas o grupos de tarea marítimos, porque sus satélites nativos no pueden sostener una observación continua y multiespectral a través de teatros dinámicos. Eso lo dice todo. Sin los satélites chinos, la capacidad de precisión iraní se reduce dramáticamente. Con los satélites chinos, Irán puede hacer lo que hace. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué obtiene China a cambio? La respuesta es múltiple y fascinante. China obtiene datos de combate real sobre cómo funcionan sus sistemas en condiciones de guerra real. Obtiene la demostración práctica de que puede desafiar el monopolio de información occidental sin enfrentamiento directo. Obtiene una posición negociadora más fuerte frente a los Estados Unidos en todos los frentes, desde Taiwán hasta el Mar del Sur de China. Obtiene acceso privilegiado a recursos energéticos iraníes a precios que ningún otro comprador puede conseguir. Y obtiene algo más difícil de cuantificar,
pero igualmente importante: la percepción global de que el eje norteamericano no es invencible, de que sus secretos pueden ser encontrados, de que sus búnkeres pueden ser localizados. El búnker de Netanyahu entonces no es solamente un búnker, es un símbolo, es la representación física de la vulnerabilidad del orden que creíamos inamovible. Cuando un satélite que cuesta 36 millones de dólares puede encontrar lo que décadas de propaganda presentaron como inaccesible e invisible, el mensaje que se envía al mundo es profundo: la hegemonía tiene grietas. Y en esas grietas crece algo nuevo. Para los que vivimos en los Estados Unidos, para los hispanos que construyeron este país con sus manos y que merecen entender el mundo en el que sus hijos van a crecer, esto tiene implicaciones muy concretas. Cada vez que el gobierno norteamericano gasta billones en guerras que no pueden ganar, cada vez que las sanciones producen más resistencia en lugar de menos, cada vez que el monopolio tecnológico se erosiona frente a competidores que aprendieron de los propios manuales occidentales, el resultado final recae sobre las familias trabajadoras, recae sobre los impuestos, recae sobre los presupuestos sociales que se recortan